Buenas a todos y bienvenidos nuevamente al Club de los Viernes, donde hacemos entrevistas con distintos referentes liberales. Y bueno, en esta ocasión estamos con Marcos Falcone, politólogo por la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, Nico, ¿vos cómo estás? Bien, excelente. Expectante la entrevista. Vamos Este, a ver, ya me sorprendiste con el ping pong, así que ahora no sé qué me depara el destino. Genial. Bueno, para arrancar la entrevista, me gustaría que le cuentes un poco a los oyentes cómo fue tu experiencia en Alemania, cómo llegaste a trabajar en el Parlamento alemán, a través de qué programa y qué fue, con qué te quedás de esta experiencia. Bueno, yo fui parte de un programa que se llama Internationales Parlamentsstipendium, que es básicamente una beca internacional del Parlamento alemán, que por primera vez el año pasado, este año en realidad, incluyó a personas de Argentina, que lo que hace es básicamente traer gente de afuera del país, afuera de Alemania, a Alemania, para que trabajen unos meses con un diputado o diputada alemán y bueno, vean cómo Ah, funciona el bien. Parlamento, adquieren un poco de experiencia parlamentaria, pero además en un país diferente, desarrollen también su conocimiento de idioma alemán y bueno, por supuesto, para que hagan también contactos, ¿no? Entre sí y con el Parlamento. Entonces, bueno, como te decía, este fue el primer año que Argentina fue incluida, porque bueno, ya que estamos, por ejemplo, con el tema del ping-pong y de que dura 89 segundos por la caída del muro, bueno, este programa existe en realidad hace unos 30 años y está pensado, o por lo menos originalmente fue pensado para países de Europa del Este, sobre todo, ¿no? Países donde la cortina de hierro caía en los años 90, pero que no tenían experiencia democrática. Entonces, Ah, claro. Alemania, que tiene una política exterior muy constante, que se mantiene a lo largo del tiempo, sea cual sea el gobierno, tiene como uno de sus pilares fundamentales la promoción de la democracia, ¿no? Entonces, esta es una manera bastante interesante mediante la cual Alemania te puede mostrar la democracia si es que no la conoces, ¿no? No es el caso de Argentina, por supuesto. Por eso es que ahora el programa está expandiendo otros horizontes y se está tratando de volver más internacional, pero originalmente esa era la intención y por eso, bueno, hay mucha gente en este programa que participa desde Rumania, Hungría y todo este tipo de países que son nuevas democracias en definitiva, ¿no? Y bueno, el programa básicamente creo que acaba de cerrar sus inscripciones para el año que viene, pero bueno, en Ah, todo bien. caso, el año que viene, si alguien se quiere postular y yo le puedo dar algún consejo, es más que bienvenido. Eh, Dura unos 5 meses más o menos en Berlín, donde, bueno, de esos 5 meses uno pasa uno preparándose para el trabajo parlamentario y tres efectivamente trabajando en una oficina. Yo la verdad es que tuve una gran experiencia. No sé cuánto querés que hable del tema, pero No, eh, no, sí. me gustaría saber cuál es el detalle que vos decís, esto es distinto, esto es como que vos ves como que a partir de eso se explican un montón de cosas que quizás faltan en el contexto argentino. Y en Alemania yo diría que es muy importante el hecho de que los diputados quieren ser diputados. Esto no te digo que explique por qué Alemania es una potencia y Argentina no lo es. No, obvio. No creo que sea para tanto, pero es una diferencia muy importante con lo que ocurre en el Congreso argentino, donde gran parte de los diputados en realidad no tienen ningún interés en ser diputados. Esto se ha estudiado, yo soy politólogo y uno puede ver una cantidad de estudios y encuestas, incluso charlas que se hacen con diputados argentinos, o incluso estudios de sus trayectorias, ¿no? De hacia dónde van después de ser diputados. Y la verdad es que uno ve que los diputados argentinos no permanecen mucho tiempo en el Congreso, comparado con los diputados alemanes o los diputados estadounidenses. Y eso tiene que ver con que ser diputado se suele pensar como una especie de salto a otra cosa, ¿no? Uno que en Argentina se convierte en diputado, por lo general, quiere en realidad ser otra cosa, quiere ser ministro, quiere ser gobernador Ah, de su provincia, quiere ser senador. Entonces, ser diputado es como un estadio de transición, si se quiere. En cambio, en Alemania, y también en otros países, sobre todo de lo que conocemos como el primer mundo, ser diputado en muchas ocasiones es un fin en sí mismo. Y entonces eso provoca una serie de cambios, por lo menos en la forma en la que trabaja el Parlamento, que tienen que ver sobre todo con la profesionalización del trabajo parlamentario, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Porque vos tenés gente que, por los intereses que tiene, elige o acuerda, en el caso de Alemania hay una disciplina partidaria muy fuerte y las cosas se deciden entre los partidos, pero digo,
uno puede expresar una preferencia por una comisión, por ejemplo, y trabajar ahí, y luego ser reelecto y continuar trabajando ahí, y entonces acumular una experiencia que en Argentina es más bien rara. Existen casos, por supuesto, de gente que es reelecta en el Parlamento, el nuestro, y que siguen las mismas comisiones, pero por lo general la elección de las comisiones en el Parlamento argentino es una cuestión más bien azarosa, es una cuestión de reparto, de bueno, tenemos que Claro, cubrir esta cantidad de puestos, entonces vos vas acá y yo voy allá, y bueno, hacemos así. Pero en el Parlamento alemán hay realmente interés en legislar, ¿no? Eso es bastante diferente. Yo no digo que esté bien o mal necesariamente, porque de hecho me parece que quizás uno de los problemas que hay, no solo en Alemania, sino también en otros países, es la sobrelegislación, ¿no? El hecho de tener gente profesionalizada que se dedica solamente a estar hablando sobre los problemas del país y entonces, bueno, es gente que también es más tendiente seguramente a pensar que todo se resuelve con una ley, ¿no? Entonces a decir, bueno, legislemos, 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 pero donde legislar no significa necesariamente dejar pasar o derogar leyes, sino claro. efectivamente regular, ¿no? Ah, Bueno, yo creo que esa es una diferencia muy importante muy de importante. Alemania respecto a Argentina, lo cual se nota también en la cuestión de los asesores, ¿no? Porque es bastante más común encontrar en el Parlamento alemán asesores con mucha experiencia y mucha expertise en los temas en los que se dedican, lo cual, por supuesto, también pasa en algunos casos en Argentina, pero nosotros sabemos muy bien que hay también todo un problema de nepotismo muy importante y de favores Sí, personales, de conexiones, que hace que muchas veces en realidad los diputados tengan contratos, y los senadores a veces también, en los que blanquean otro tipo de relaciones laborales que no tienen que ver con la asesoría parlamentaria o que son simplemente favores, ¿no? Esto no digo que no exista en Alemania, porque por supuesto que existe también la corrupción, existe también el nepotismo, pero existe a un nivel menor, diría yo. está bien, claro. ¿Y cómo se vivió estos últimos meses con toda esta transición del fin del ciclo de Merkel, tras 16 años, si no me equivoco, en el más alto cargo de Alemania? ¿Cómo se vivió dentro del Parlamento esta situación y las elecciones que vienen ahora dentro de 20 días? Bueno, se vive o se vivió, por lo menos yo ya ahora estoy en Argentina, con mucha expectativa, ¿no? Sobre todo porque no está claro qué es lo que va a pasar. Eh, Estamos a 4 semanas de la elección, es el 26 de septiembre, y bueno, para los que quizás no sepan, Alemania tiene un sistema que es diferente del argentino, donde la persona que se convierte en canciller, que es el equivalente a primer ministro, la persona más importante del país, en realidad no es electa directamente, no es que el primero que sale, no es que las personas votan a una persona y esa primera persona que Ah, saca sí. los votos se convierte en canciller, sino que en realidad para que uno se convierta en canciller tiene que tener mayoría en el Parlamento. Y Alemania es un país donde en los últimos años se ha fracturado, podría decirse, el sistema político, de manera que hay cada vez más partidos en el Parlamento, ¿no? Llegó a haber un mínimo de 3 hace algunas décadas, los conservadores, los socialdemócratas y los liberales, y hoy en realidad hay 6 partidos, ¿no? Porque están estos 3, pero además están los verdes, está la izquierda excomunista del este, y también está la derecha más dura, a la derecha de los conservadores, que es la de Alternativa para Alemania, ¿no? Entonces, todo eso hace que sea más difícil conseguir mayorías, y entonces sea más difícil pensar cómo van a ser esas coaliciones, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de la derecha, de AfD, los otros partidos no quieren hacer coalición con ellos, pero AfD hoy es el principal partido de la oposición en el Parlamento y concentra alrededor de, no sé si un 15% de los escaños. Entonces, Claro. eso limita mucho las posibilidades de los márgenes de maniobra y bueno, por supuesto que yo desde adentro, viendo la legislación que se presentaba, los debates que se daban en el Parlamento antes de la elección, unos 3, 4 meses antes, se ve, por supuesto, la especulación, ¿no? En cada maniobra, en cada proyecto que se presenta, en cada debate que hay, porque bueno, por supuesto que Alemania en ese sentido es como cualquier otro país, los políticos tienen incentivos para sacar la mayor cantidad de votos en la elección, porque de Obvio, eso sí, depende sí. su futuro, de eso depende su trabajo, y entonces, por supuesto que uno no pierde oportunidad
ni desde la oposición, ni desde el oficialismo, para hacer campaña mientras legisla, ¿no? Así que la verdad es que se vive con mucha excitación. Pero bueno, sobre todo también por esta cuestión de que no está claro, ¿no? Se sabe que es muy probable, bueno, se estima que los conservadores van a ser la primera minoría. No una mayoría, porque no van a tener mayoría absoluta. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa después, no? Porque la coalición tradicional en la que se piensa es los conservadores con los liberales, pero esa es una coalición que en esta elección no va a llegar al 50% de los votos, se estima, y entonces hay que buscar otro más. Pero bueno, los verdes tienen reticencias a una coalición con los conservadores y los liberales. Los socialdemócratas están hoy en el gobierno y están golpeados porque la verdad es que se llevan todo lo negativo y le dan todo lo positivo a los conservadores. Con la derecha nadie quiere saber nada. Entonces, bueno, no se sabe y las negociaciones pueden ser largas. Esto ya pasó hace 4 años, incluso con Merkel como candidata. Merkel no tenía mayoría absoluta tampoco. Hubo una primera ronda de consultas justamente entre los liberales y los verdes junto a los conservadores. Los liberales se retiraron de la mesa porque, por supuesto que para pactar todas estas cuestiones no es solamente una cuestión de reparto de ministerios, sino una cuestión de plan de gobierno, ¿no? Claro, sí, sí. Se arregla lo que se va a hacer, los principios del gobierno, y después hay que cumplir el pacto de coalición. Digo, en el gobierno se vuelve constantemente al pacto de coalición porque la idea es justamente cumplirlo durante el gobierno. Y bueno, los liberales hace 4 años dijeron, el líder liberal, que se llama Lindner, dijo, es mejor no gobernar que gobernar mal. Y así se retiró de la negociación, lo cual fue un cimbronazo porque en Alemania los partidos políticos se piensan como con responsabilidad de gobernar. Digo, cada partido que se presenta y que quiere ingresar al Parlamento se asume que tiene intenciones de gobernar, y Claro. esto es algo distinto quizás de la cultura política alemana. La vocación de poder es muy importante, pero bueno, en este caso los liberales dijeron no, y bueno, pese a eso, el líder de los liberales hoy sigue siendo el mismo y ha salido reforzado de la pandemia. Digo, podríamos hablar un poquito de los liberales, que son los que nos gustan a nosotros. Sí. La verdad es que la pandemia durante el 2020 le dio una oportunidad al Partido Liberal de recordar lo importantes que son los derechos constitucionales, ¿no? Y las libertades individuales. Esto sucedió también en Argentina, sucedió en muchos lugares y también sucedió en Alemania, donde estas limitaciones no fueron tan masivas como en Argentina y muchísimo menos arbitrarias, por cierto, pero de todas maneras hubo un push muy importante por parte de muchos partidos y de muchos sectores por restringirlas constantemente. Y el FDP, el Partido Liberal, constantemente fue una voz en contra de los atropellos a la libertad individual, y por eso es que hoy prende muy bien entre los jóvenes, incluso algo similar a lo que ocurre en Argentina, ¿no? Donde los liberales parece que van a cosechar votos entre los jóvenes. Entre los jóvenes en Alemania uno tiene una gran división entre los liberales y los verdes, lo cual es muy interesante. Me das un buen pie para hablar sobre Argentina, ¿no? Para ya mirar de lo que sucede en Alemania. Sí. Y en Argentina, ¿qué panorama esperás para las PASO en Capital y a nivel nacional? ¿Qué panorama ves vos en Argentina de acá a 2 semanas y de acá a un mes? A 2 meses. Bueno, es muy difícil saber lo que va a pasar porque la verdad es que las encuestas en Argentina no son de fiar, por lo menos no las públicas, y el problema es que las privadas justamente no circulan. Las privadas se quedan en los centros de campaña, mientras que las públicas por lo general suelen ser operaciones de publicidad para decir, mirá qué tan arriba que estoy, pagué esta encuesta y me da muy bien. Pero bueno, yo lo que creo es que el liberalismo está en su mejor momento de los últimos 18 años, te diría, desde la derrota de López Murphy en 2003, cuando estuvo tan cerca de llegar al balotaje con Menem o con Kirchner, según fuera el caso. El liberalismo nunca estuvo tan fuerte como hoy, y eso a mí me alegra muchísimo como liberal. Y después ya pasando a la parte de observador, como analista, creo que va a haber ahí me parece que va a haber una sorpresa por parte de López Murphy en la interna de Juntos por el Cambio, porque me parece que hubo un mal cálculo por parte de Rodríguez Larreta de que Vidal iba a ser una candidata
que sus votantes iban a votar sin poner ningún pero, sin poner ningún reparo. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que hay mucho enojo con Vidal, porque en los últimos 2 años desapareció de la escena pública, y porque cuando apareció no se distanciaba demasiado de lo que decía el gobierno nacional, y bueno, esas son cosas que creo que pensaron que los votantes iban a olvidar, y eso no fue así. Entonces me parece que en Juntos por el Cambio va a haber una interna bastante más cercana de lo que nosotros estamos pensando. Digo, le pusieron a López Murphy un piso del 15%, si no me equivoco, para entrar, pensando que quizás llegaba y quizás no. Yo creo que va a estar bastante más arriba del 15% de la interna. Y después, bueno, el surgimiento de Javier Milei, vamos a ver si se replica en las urnas, ¿no? Porque muchas veces también lo que vemos en el microclima liberal es mucha excitación en las redes sociales que después no se traslada necesariamente a las urnas. Lo vimos Claro. en 2019 con Spert. Spert salía en la televisión todo el tiempo, estaba en las redes sociales con mucho ímpetu, las encuestas incluso. Yo recuerdo una encuesta que lo daba Spert como número 1 entre los jóvenes en 2019 y después terminó sacando menos votos que Gómez Centurión. Entonces, digo, hay que En ver eso, hasta déjame dónde. meter un condimento ahí, y Sí, es que yo soy de Rosario, no soy de Capital, sí. y yo lo que veo acá, y Rosario, que es una ciudad bastante grande y bastante cercana a Buenos Aires, es que los nombres Spert, Milei, no suenan tanto. En las del 2019, ese Spert, que el voto de los jóvenes, etcétera, era en Capital, después en el interior, la gente no lo conocía, no lo Bueno, tenía. también, sí, bueno, también por eso está ese condimento, ¿no? De qué es lo que pasa en el interior. También, en este caso, bueno, justamente nos estamos circunscribiendo a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que si hay un lugar donde Milei puede tener éxito, es efectivamente la ciudad de Buenos Aires, y por eso me parece una buena decisión que él se haya postulado ahí. Lo mismo para López Murphy. La ciudad de Buenos Aires es caldo de cultivo de presidencial desde hace mucho tiempo. Digo, lo vimos con Macri, antes de eso lo habíamos visto con De la Rúa. Y bueno, es como que marca el tono para el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta qué punto la fiesta de las redes se traslada después a las urnas, ¿no? Y a nivel eh, nacional, bueno, es muy difícil decirlo, ¿no? Porque justamente estas elecciones son, si bien son nacionales, en realidad son provinciales, porque digo, las listas se presentan por provincia y después Claro, uno puede sí, sí. hacer una suma y decir, bueno, el kirchnerismo sumó todos estos votos en el país y la oposición sacó estos, pero en realidad las coaliciones no son necesariamente iguales. Hay provincias donde el kirchnerismo puede ser más integrador del peronismo y provincias donde hay parte del peronismo que queda fuera. Pasa también que en la provincia de Buenos Aires lo que fue Cambiemos y después Juntos por el Cambio, ahora se llama Juntos, pero esto es solamente en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires lo que se ve es que, por ejemplo, el candidato del radicalismo, Manes, parece directamente antimacrista. Y esto no es algo que pase en la ciudad de Buenos Aires, donde sigue existiendo Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, es muy Claro. difícil el día después de las elecciones hacer una suma y decir, tal sacó tantos votos, tal sacó tantos otros. Me parece que lo que hay que hacer ahí es ver provincia por provincia. Y si vamos a ver provincia por provincia, yo por supuesto no puedo hablar de las 24 porque no conozco la No, situación de obvio. todas. Te digo, puedo hablar de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voto, donde más o menos conozco cómo van las cosas. Ahí se ve una elección bastante pareja. Digo, el primer candidato, la primera candidata probablemente sea Tolosa Paz, pero por la única razón de que el kirchnerismo va unido a esta Claro. elección. Y Sí, en sí. cambio la oposición va dividida. Pero no me extrañaría ver que entre Santilli y Manes sumen más votos que Tolosa Paz. Lo cual, si vos me preguntás a mí desde un punto de vista valorativo, te diría que está bueno en el sentido de que el kirchnerismo me parece que tiene que ser frenado, ¿no? Pero me preocupa un poco por quién está frenando al kirchnerismo, ¿no? Porque a mí me parece que si a Manes lo apretás un poquitito, le salta el kirchnerismo a flor de piel. Yo no veo un candidato que proponga nada Sí. sustantivo y que cuando alza la voz un poquito para decir algo sustantivo, se parece muchísimo al kirchnerismo. Y en el caso de Santilli, bueno, vemos una campaña hecha para gente limitada, más o menos, ¿no? Digo, Diego, el Colo, Santilli Sí, sí. y todo un montón de cosas donde uno no sabe realmente qué es lo que está proponiendo, qué es Y lo que cuando haría le en el preguntan, y contexto. cuando le No se preguntan, sabe qué dice, salió tampoco. Además de todo, perdóname, ¿no? sí, Además de todo este tema,
de que los candidatos es como que se burlan de la gente y van y vienen de fronteras como si nada, ¿me entendés? Pasa en Vidal, que ahora es candidata de la ciudad, y antes fue gobernadora, y antes fue vicejefa de gobierno, y lo mismo hace Santilli, ¿no? Que, bueno, como vicejefe de gobierno, ahora de repente va a la provincia de Buenos Aires. Son cosas, la verdad, que son muy difíciles de explicar si uno no asume que los políticos creen que son totalmente impunes por cualquier cosa. A mí me parece que los votantes harían bien en recordarles que no son impunes. Pero bueno, eso es una cuestión mía, ¿no? No tiene que ver con mi análisis del escenario. No, obvio, obvio. No, está bien, está bien. No, además de esto que vos decías de las propuestas, cuando se le fue a preguntar a Manes o a Santilli cuáles son tus propuestas, te dicen, o te dicen un verso que te dicen aire, básicamente, no te dicen nada mismo, o te dicen, están en la página web. Claro, anda a la página web. Claro. Y es que sí, o se ponen a hacer retórica de cuestiones vacías, como decís vos. Digo, sí, sí, está bien, sabemos que hay un problema con la educación, sabemos que hay chicos pobres y que no tienen el cerebro lo suficientemente desarrollado como para ir a la escuela y sacarle mayor provecho. Bueno, ¿y entonces qué? Y el problema es que cuando uno va y hurga un poquito, me acuerdo que hace poquito le hicieron una entrevista a la segunda de Manes, no me acuerdo el nombre en este momento, y básicamente salió a coincidir con el kirchnerismo, salió a decir, bueno, impuesto a las grandes fortunas, sí, puede ser, ley de alquileres, bueno, no sé, es como que, viste, a mí me preocupa la oposición porque en definitiva de la oposición va a salir el principal candidato o candidata en 2023 para que se vaya al kirchnerismo, ¿no? Entonces me parece que la oposición tiene que tratar de liberalizarse lo más posible si quiere tener alguna chance de tener éxito en caso de que gane las elecciones. Por eso me parece muy bueno todo lo que está pasando en Capital, e incluso más allá de la publicidad entre López Murphy y Milei, porque vos fijate que la lista de Vidal también tuvo que liberalizarse un poco como para no perder todos los votos de Patricia Bullrich, si querés, hacia López Murphy. Digo, hubo que meter a Martín Tetaz, que Claro. bien podría haber estado en la lista de López Murphy y que es una persona que entiende de economía y que digo, quizás él a sí mismo no se considere liberal, pero que bueno, la verdad es que está bastante bien ubicado en el sentido de que sabe lo que hay que hacer para que el país cambie, ¿no? Entonces, digo, el hecho de que Vidal salga a decir, a gritar que hay que derogar la ley de alquileres, es puro efecto liberal. Digo, esto no hubiera Sí, sí, ocurrido sin si duda. los liberales no estuvieran todo el tiempo, digo, mostrando las cosas que funcionan, las cosas que no, y denunciando la complicidad de la oposición, cuando ya sabemos que hay muchas ideas que son malas ideas, ¿no? Entonces, bueno, No, me además, parece. tomando como punta, yo a mí se me ocurre en 2016, 2015, cuando empezaron las internas del Partido Republicano, con Trump. El tipo se le empezó a dar rosca y se le dio rosca que quizá no hubiese tenido el mismo resultado, que fueron los mismos medios de comunicación que decían no, Trump, que esto, no, Trump, que lo otro, y ahora con Milei. No, que Milei esto, que Milei otro, y Milei sale en todos los programas y lo mencionan como si fuese Macri, y por ahí eso va a llegar a que le den más popularidad de la que ya tiene. Sí, bueno, hay un tema ahí con los medios de comunicación que es que Milei es un candidato que da mucho rating, ¿no? Porque incluso si no lo vas a votar, llama la atención, porque dice un montón de cosas que otros políticos no dicen, para bien o para mal. Y entonces, bueno, es una novedad, y es, sin lugar a dudas, me parece la novedad de esta elección. Bueno, el tema sería ver qué pasa en las urnas, efectivamente, ¿no? Claro. Porque una cosa es movilizar en una plaza y otra cosa es a la hora del voto, si las personas, sobre todo los que están indecisos, dicen, bueno, mi ley es una buena idea o es una mala idea. Y después, bueno, también toda la cuestión arcaica que tiene Argentina de la fiscalización, ¿no? Porque como no tenemos boleta única en muchos lugares, digo, en Santa Fe sí la tienen, pero en Ciudad y en la provincia de Buenos Aires no existe, hay que tener fiscales. Y si no hay fiscales, se pueden perder votos. Se pierden de una manera antidemocrática, pero se pierden. Entonces, bueno, hay que ver si Milei puede traducir toda la atención mediática y en redes que recibe en una estructura y en un caudal de votos que le permita crecer en el futuro, ¿no? Exacto. Bueno, y me diste pie también para hablar sobre 2023. ¿Qué panorama ves para 2023? Teniendo en cuenta que Alberto y el kirchnerismo vienen ahí, ministro va, ministro viene, no saben a quién ponen, hay internas, Tolosa Pava como candidata única, pero como que no hay mucho acuerdo. Y bueno, sí, la verdad es que me parece muy pronto, ¿no? Primero me parece que tiene que pasar la elección de 2021
y tenemos que ver quiénes son los ganadores de esa elección, quiénes son los perdedores, como para tener alguna idea de qué es lo que va a pasar en 2023. Yo creo que en 2023 Horacio Rodríguez Larreta va a querer ser presidente, seguramente. No veo otro candidato en el espacio opositor cambiemita que le pueda hacer mella, porque Patricia Bullrich me parece que es un fenómeno que se acabó, decidió terminarse a sí misma hace unos meses, y bueno, me parece que no hay vuelta atrás de esa cuestión. Y por el lado del oficialismo, sí, es probable que haya reticencias con Alberto Fernández, porque la verdad es que, bueno, todos vemos el mamarracho que es el gobierno y el mamarracho que es él, ¿no? Como persona, Sí. como un individuo que está ahí, que nadie sabe bien por qué llegó ahí, y que es totalmente ordinario, grosero y contradictorio y sin ideas o con muy malas ideas para gobernar. Pero más allá de eso, me parece que sería un problema para el kirchnerismo jubilarlo anticipadamente, porque ya sabemos que es un presidente débil, porque básicamente no puede hacer nada, digo, sin que la vicepresidenta implícita o explícitamente acuerde, y entonces si él se vuelve más débil todavía, podría incluso no terminar su mandato, lo cual es malo para la democracia y también es malo para ellos políticamente. Así que me parece que Alberto lo van a tener que sostener hasta el último día, le encuentren o no le encuentren reemplazo. Así que no sé qué va a pasar. Bueno, excelente, Marco. Me parece que con esto podemos terminar la entrevista de hoy. Un gusto tenerte como invitado. Y bueno, si querés decir algunas últimas palabras antes de que cierre. No, bueno, te agradezco una vez más por la invitación. La verdad es que me gusta poder hablar así en voz alta y esbozar algunas ideas que quizás ni yo mismo tengo tan claras. Sos un muy buen interlocutor para eso. Así que, bueno, nada, espero que hayan disfrutado la entrevista y nada, que tengan un buen día. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Y bueno, a los oyentes no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, donde vamos a seguir trayendo invitados todas las semanas. Y bueno, un saludo, Marcos, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Saludos. Chao, Nicolás, nos vemos. Adiós. Bueno, ahí está. Perfecto, Bueno, salió muchas muy gracias. bien. No Muchas sé qué gracias. opinas vos, para mí salió bien. Sí, nos salió muy prolijo. Excelente. Sí. Bueno, buenísimo, che. Bueno. Avísame cuando esté, así la veo y la Dale, veo. sí, yo apenas vaya estando. Tenemos ahí acumuladas un par, tenemos la de Francisco y la de Dale. Facés. Sí, no hay problema. Cuando sepas, avísame y yo la difundo. Sí, apenas esté yo te voy a avisar. Dale. Genial. Dale, bueno, Nos muchas vemos, gracias, che. Marcos. Un Chao, saludo. chao. Adiós.